Iniciamos la otra cara de la música y bueno, pues por allá molestando al máster de máster para que saque todos los discos de la revolución de Emiliano Zapata, esta agrupación que tuvo que evolucionar hacia el ambiente de las baladas, porque bueno, pues el ámbito del rock and roll empezó a cambiar demasiado rápido y bueno, pues tristemente en nuestro país para ser totalmente censurado, mientras en la gran época del rock and roll pues ahí estaban los cafés cantantes, se abrió una nueva forma de hacer negocio para mucha gente que quería por ahí atender, tener algún restaurancito y bueno, pues decidieron poner esa venta de malteadas, de hamburguesitas, tortas, etcétera, y por meter algún grupo de rock and roll en aquellos ayeres. Por ahí son clásicas las películas donde miramos a ciertas chicas pues en algunas plataformas o bien en una jaulita, ¿verdad? Ahí bailando muy al rock and roll, al ritmo, a gogo y a algunos más que surgieron en aquellos tiempos. Y bueno, pues esa fue la época en que muchos chamacos estuvieron contagiados por el ámbito de querer ser músicos. Esto le sucedió a unos chamacos de allá de Guadalajara, de la colonia Jardines de Bosques de Guadalajara, ¿verdad? Bueno, unos chamaquillos por ahí que empezaron a escuchar música, que empezaron a darse cuenta que algo los movía, que tenían por ahí familiares que los llevaban a ver esas películas donde aparecían Bill Haley y sus cometas, o bien el rey del rock Elvis Presley. Y bueno, pues qué decir también de la marejada de películas que se empezaron a manejar con esos íconos de esos años y de los años viejos del rock and roll en nuestro país. Incluso, ¿verdad? Algunas películas sudamericanas, argentinas para ser más particular, donde pues ya participaba el señor Palito Ortega. Acá en México pues el señor Enrique Guzmán, ¿verdad? Pues con sus Teen Tops definitivamente la reventó y empezó a aparecer en muchas películas. Luego lo empezaron a llamar como galán joven. También por allá de los camisas negras, el señor César Costa. Párenle de contar, porque hasta los rebeldes del rock perdieron a Johnny Laboriel, ¿verdad? Para empezar a participar en esas películas de chamacos, de juventud desbalagada, dirían por ahí, de rebeldes sin causa, tal y cual sucedía allá en los Estados Unidos en las películas de James Dean. ¿Se acuerdan de esa película de Gigante y la otra de Rebeldes sin Causa? Bueno, pues acá en México aparecieron algunas más como Juventud sin Ley y bueno, pues en ellas participaban estos personajes. Obviamente la influencia estaba a todo lo que daba, finales de los 60s, época convulsa en nuestro país, inicios de los 70s, y allá es donde revienta esta agrupación en Guadalajara. Hay que platicar sobre todo del personaje fundamental egresado de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, el señor Javier Martín del Campo, guitarrista y director hasta el día de hoy de esta gran agrupación, que bueno, pues cuenta la historia que por ahí se atravesó, se encontró una guitarra después de una pachanga que hicieron sus papás. Dice, bajamos con uno de mis primos que se había quedado en casa, nos encontramos dos guitarras y empezamos a jugar. Creo que habremos tenido unos 4 o 5 años, bueno, pues a lo mejor sea de sus primeros recuerdos como chamaquito, pero bueno, pues él cuenta que empezaron ahí a intentar rasgarle, se quedaron unos días esas guitarras ahí en casita y de repente ya andaban intentando sacar unas de esas canciones de la época como Popotitos y algunas otras más. Cuenta que el camino le tenía determinado que se fuera hacia el ámbito del rock and roll y bueno, pues por ahí sus papás le contrataron un maestro de guitarra que al final fue el primero de varios que le ayudaron a aprender a tocar la guitarra de manera magistral, y conste que se los estoy anticipando, van a oír una melodía que algunos han criticado porque tiene muchos pasajes parecidos a las canciones de Creedence Clearwater Revival. Ustedes son los principales jueces que van a determinar si es verdad esto o no. Y bueno, pues ya los vamos a tener en este camino, y platicar de estos personajes es platicar, ¿verdad?, de un montón de chamacos encabezados por este personaje, ¿verdad?, que les platico,
Javier Martín del Campo, pero también por ahí estaban las vocales Oscar Rojas, Carlos Valle, en la guitarra Francisco Martínez, Antonio Cruz, Marco Carrasco. Ay, por ahí había una marca que se parecía a Marcos Carrasco. ¿Se acuerdan de la hora del observatorio misma? Dejaste la hora de México. Son las 12:11. Yo nunca doy la hora, pero ahora sí me seguí. Bueno, pues esos fueron los chamacos que andaban por ahí tocando el rock and roll. Y bueno, pues en aquellos tiempos también allá en Guadalajara, hombre, otros maestrazos músicos legendarios de Spiders, ¿verdad? Y bueno, pues ya les platicaré en el siguiente bloque cómo fue que se dio el encontronazo, dónde ganaron, por qué lograron grabar esta canción, de qué se trata. Realmente es una canción que dice cosas bonitas. Si usted sabe inglés o tiene por ahí sus clases iniciales, trate de traducirla. La letra está muy sencillita y bueno, pues al final nos va a decir si fue apropiada ponerla en este horario. Allá atrás está el máster de máster. Yo soy el doctor Refugio Aranda. Esto es La Otra Cara de la Música. ¿Qué te quedas? Nos está marcando a través del 55 42 73 86 17, mensajes de texto, WhatsApp, o bien teléfono en cabina 55 44 23 00 93. También por allá nos puede mirar a través de Relax 104.5 FM en las redes sociales. Y como les platicaba de esta agrupación legendaria, La Revolución de Emiliano Zapata, que debido pues a ese cambio que se empezó a generar después del Festival de Rock y Ruedas, a donde fueron solicitados, pues ya estaba pegando en todo lo que daba Nazi Sex en la radio comercial. Obviamente los empresarios de esta carrera que dijeron vamos a meter algo de música, pues empezaron por ahí, ¿verdad?, a tratar de contactar a los grandes de la época, como el señor Javier Batis, que ya era leyenda en aquellos ayeres, ya andaba por acá en la CDMX, y bueno, pues los que estaban sonando pero durísimo, ¿verdad?, pues en la radio eran los de La Revolución de Emiliano Zapata, arrasando con todas esas grandes pues empresas musicales que ya andaban por aquel tiempo, como el Peace and Love y algunos otros más que, bueno, pues por ahí encabezados por la All Up Army y compañía, ¿verdad?, pues estaban presentes en ese cartel. Y parece ser que La Revolución de Emiliano Zapata puso como condiciones pues algunas cantidades estratosféricas. Después se dijo que ya estaban contratados para una presentación en Monterrey, total que no se dio el hecho. Aparte, por ahí el señor Molina ya andaba jugando con los dineros, ¿verdad?, que le habían dado para contratar a algunas agrupaciones musicales, y ya nada más les quería pagar de a poquito. Cuenta la historia, y el mismo Batis lo dice: en un momento dado sí me dirigí hacia el Festival de Avándaro, pero ya no logré llegar porque, bueno, pues la gente que se lanzó hacia ese lugar fue muchísima. Hay que recordar que las vías de comunicación de que en aquellos tiempos pues estaban más amoladas que ahora, ¿verdad?, que nos estamos siempre quejando de que están bien mal las carreteras, las avenidas todas llenas de baches. Pues imagínense en aquellos ayeres, y pues hay que platicar que efectivamente eso pasaba. Algunos empresarios por ahí, sobre todo que después fueron de Televisa, como el señor Luis de Llano, que parece que fue de los organizadores. Se habla también de un personaje que después fue parte de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Hombre, imagínense nada más, gente buscando siempre el ámbito de hacer el varo. Bueno, pues por allá organizaron esto que al final, ¿verdad?, pues el mismo gobierno tuvo miedo, ¿verdad?, sobre todo cuando empezaron a gritar los chamacos por ahí: queremos el poder, queremos el poder. Y obviamente pues por ahí se quedaron ya vestigios padrísimos de agrupaciones que estuvieron por allá y que se quedaron en el ámbito de esa época del rock, ¿verdad? Los Duk Duks, todavía por ahí el Nobel Three Souls y Mine, que pues estaba encabezado por el señor Alejandro Lora, y que, bueno, pues solamente pocos tuvieron las agallas para seguir adelante. Y pues no es de lo que hay que aplaudirle al señor Alejandro Lora, ¿verdad?, porque hasta los mismos Duk Duks como que fueron haciéndose a un lado. Otras grandes agrupaciones como Nuevo México, Enigma y demás fueron poco a poco muriendo. Los que sí intentaron transformarse, y que de hecho muchos de sus fans pues aseguraban que era una traición al rock, ¿verdad?, pues fueron estos de la
Revolución de Emiliano Zapata, que bueno, pues empezaron a migrar hacia esa onda de la música romántica, no sin antes haber grabado, ¿verdad? Pues otros temas interesantes. Les platicaba por allá, pues los llamaron a un concurso de radio que se organizó en Radio Internacional en 1970. ¿Quiénes andaban allá? Pues leyendas, de verdad, los Spiders, los 39.4, La Fachada de Piedra, otra agrupación legendaria que de hecho ellos en la actualidad, ¿verdad? Pues tienen algunos músicos integrados de esta otra banda. También estaba La Quinta Visión. Se comenta que también Toncho Pilatos, pero ahí sí yo lo dudo. ¿Por qué? Porque el Tonchito Pilatos es más como menos ruco, ¿verdad? A pesar de que ya falleció también el personaje legendario. Se dice que este era el pues hay que comentarlos que en ese momento, ¿verdad?, que le tocó a Toncho grabar, pues no había esas empresas discográficas tan bien armadas y tuvo que grabar pues por ahí en una compañía muy chiquita. Bueno, pues eso es lo que sucedió. Y bueno, pues ¿qué pasó con Nasty Sex a nivel internacional? Pues generó muchas ventas. Se habla de más de 100,000 copias que se vendieron en esa disquera de Polydor. Y bueno, pues que tuvo por allá gran repercusión, sobre todo en el viejo continente, donde les mandaron algunos reconocimientos y premios que habían logrado por ahí. Eso es lo que cuentan, ¿verdad?, los integrantes de la Revolución de Emiliano Zapata. Otro temazo que se aventaron por ahí, ¿verdad? Su segundo sencillo fue la de Shit City, La Ciudad Perdida. El mismo guitarrista pues nos comenta, ¿verdad?, que pues al llegar a la Ciudad de México él sintió algo de pena, ¿verdad?, de estar viendo por ahí cuando empezó a conocer por acá, ¿verdad?, esas ciudades perdidas. Javier Martín del Campo se quedó impresionado, ¿verdad?, pero pues ya estaba retratadas estas zonas ahí en esa película de Los Miserables de Luis Buñuel. Y bueno, pues tener que verlo en vivo y a todo color por ahí le desprendió este sentimiento. Otra canción que todavía logró hacer en el idioma inglés. Y bueno, pues hay que recordar que en la época que nacen la Revolución de Emiliano Zapata, la mayoría de las agrupaciones pues quería tener nombres en inglés, porque pues la tirada era internacionalizarse, también pues escucharse en los Estados Unidos, pero en el idioma de Shakespeare. Y bueno, pues ¿qué sucede? Que se encuentran, ¿verdad?, con esta triste realidad que en nuestro país pues empieza a cambiar todo el panorama musical. Y había de dos: o te seguías ahí luchando como guerrillero en los hoyos funkis, o le entrabas a las baladas para que tuvieras de alguna manera algo de apoyo en la industria de la radio o la televisión. Y pues ellos determinaron, ¿verdad?, pues entrar a ese ámbito aquí en nuestro país. Y es ahí como la Revo, que así se le conocía, ¿verdad?, entre sus fans, se convierten en intérpretes de la balada romántica, lo que dio pues una pequeña pausa en lo que se refiere a esta agrupación. ¿Por qué? Porque posteriormente tuvo oportunidad, ¿verdad?, de regresar a grabar con grandes de el rock que les voy a platicar en un ratito. Algo muy particular es que ellos fueron tocados, y esto es una verdadera casualidad, fueron tocados, ¿verdad?, por el representante del grupo Indio, que hoy es el contrincante, imagínense, de la Revolución de Emiliano Zapata. Era el mismo representante que también se les acercó a ellos y les dijo: pues yo los voy a meter, ¿verdad?, en la música romántica, puedo ser también su representante. Y así es, ¿verdad?, pues como este grupo logró pues generar esa supervivencia dentro del ámbito del rock and roll, y bueno, pues continuar con ese género de las baladas. Vámonos al siguiente tema musical, porque dicen los del grupo Indio: oye, pues estás hablando de rock and rolleros, pero nosotros también empezamos en el ámbito del rock, hicimos grandes versiones de algunos temas, y este te lo presentamos original de Nazaret, pero en nuestras voces. Herida de amor. Ya nos habló Hugo, el pentapichichi que está votando por la Revolución de Emiliano Zapata. Dice: yo te solicité a la Revolución y la rola Nasty Sex. Bueno, pues fue para él. Para mañana, para que armes el eslabón del rock, dice: ponte a los hermanos Carrión. Sale, ahí está la propuesta. También el Gabo dice: yo quiero una indio en el Corona. Oye, pues si no es spot de estos eventazos de música, ya hasta me dio sed.
Él pidió la de Herida de Amor, también ya está colocado. Dice, a ver si ahora se me hace con la Sonora Santanera. La señora Lupita López. ¿De dónde? ¿De dónde? De La Villada. Lupe López, o sea, ya sí que para una canción. Ella nos está pidiendo a los Strokes y también va por La Revolución de Emiliano Zapata. Ustedes están siendo testigos de la historia de este programa donde la revolución se va imponiendo. Vamos a ver, porque al final si gana la Revolución de Emiliano Zapata, pues podemos seguir en el ámbito de la música romántica de antaño. ¿Por qué? Porque pues ahí están los Strokes, ¿verdad? Otra agrupación también de historia. Dice Betty Cuevas, saludos Jaco desde Salones Carol. Ay, qué bonita la Carol. Ay, ya no voy a decir más. Dice, qué bonitas rolas, las estoy disfrutando. Excelente día. Luis Gabriel dice, buenas tardes, Coquín. Saludos para todos los de La Otra Cara, estamos vivos, claro que sí. Saludos al amigo Luis Botella Chuy, por ahí está la bien buena Betty Cuevas platicando con nosotros. Y bueno, pues eso es todo lo que ustedes nos están solicitando. Ya en el WhatsApp dice por acá, doctor, buenas tardes, mi voto es para Grupo Indio y para mañana quiero a los Babies, a estos chamacos de Yucatán, ¿verdad? De esta familia que la aprendió bonito y que sobre todo, ¿verdad? Pues apoyó a muchísimas otras agrupaciones musicales en aquella época. Dice, hola, buenos días, mi voto es para Grupo Indio y propongo a los hermanos Carrión para mañana. ¿Quién lo pide? El Diablo Jiménez. Ahí está ya el apoyo para los hermanos Carrión. Nos iremos hacia el rock and roll. ¿Qué es lo que estará pasando? Voy a consultar mi horóscopo en este momento para saber qué va a suceder. Mientras eso ocurre, vámonos, porque dicen los de la Revolución de Emiliano Zapata, pues para poder surgir en el ámbito de la música tuvimos que meternos a las baladas y esta fue Mi Forma de Sentir. No es razón para dejar. Emiliano Zapata, la trascendencia que han tenido en la historia. Y bueno, pues les comentaba acerca de ese cambio en el género musical. Los obligó a salir de Polydor y llegar a Melody. Por allá pues cambiaron de vocalista, entró Jorge G como vocalista y empezaron a resurgir en los medios de comunicación a través de canciones bien románticas que llegaron a las listas de la popularidad, como Ayúdame a olvidar, Cómo te extraño y Mi Forma de Sentir, esta original del señor Javier Martín del Campo, que incluso por ahí han versionado en algunos otros países y aquí en México la volvió a reponer en los grandes éxitos, ¿verdad? Pues el señor ni más ni menos, ¿verdad? De Pedro Fernández. Y bueno, pues por ahí se dio una gran cadena de temas que pues los mantuvieron ahí a flote, pero tristemente pues nuevamente hacia abajo, ¿verdad? Como cuando no estás tocando lo que te agrada, algo sucede. Y más cuando tienes que darte cuenta cómo has tenido mucho éxito y que ya eres un ícono del rock y que no estás tocando en esos eventos de rock. Ha de ser medio frustrante, pero por eso precisamente después de esa primera época de rock, segunda de las baladas, pues ellos retomaron el ámbito del rock and roll y en la actualidad pues se están presentando también con algunos grandes de pues de este género musical. Y más cuando en 1971, ¿se acuerdan de esa película, verdad, de Jaime Humberto Hermosillo, La verdadera vocación de Magdalena, aquella donde pues se generó el primer soundtrack mexicano? Antes pues las películas norteamericanas tampoco tenían soundtrack. Esto quiere decir que de repente los editaban para lanzarlos como discos de larga duración. Yo me acuerdo de la época de la música disco, por ejemplo la película de Vaselina o la de Fiebre del Sábado de la Noche, pues obviamente traían un montón de temas de grandes cantantes y bueno, pues eran los que aparecían en esa película. Bueno, pues por allá en esa de La verdadera vocación original, ¿verdad? La verdadera vocación de Magdalena, donde andaba Angélica María y Carmen Montejo, ¿verdad? Pues por ahí compone uno de los temas del soundtrack. También ha trascendido a la pantalla grande, ¿verdad? Al igual que en esto, cuando, bueno, pues el señor Alfonso Cuarón se le ocurrió poner Nasty Sex, ¿verdad? Por ahí en el como fondo de algunas de sus 60s y también aparece en el soundtrack esa película ganadora de el Oscar llamada Roma. Por ahí aparece
La Ciudad Perdida, ¿verdad? Como fondo musical, y de repente los verdaderos rock and rollers dijeron, oye, esa es la revolución de Emiliano Zapata. También están incluidos en esa serie de El César, que ustedes pueden buscar por ahí en el Netflix, donde se trata de este célebre boxeador mexicano Julio César Chávez. Por ahí aparecen también rolas de la revolución de Emiliano Zapata. En el 2015 convocan, ¿verdad?, a dos bandotas, la revolución de Emiliano Zapata y a los Caifanes, para hacer por ahí pues un ejercicio musical donde fueron filmados intercambiando por ahí preguntas, y bueno, pues con esto lograron otra vez ponerse en boga, ¿verdad?, con muchas reproducciones en el YouTube. También por ahí hay un largometraje documental de la o sea, de la revolución de Emiliano Zapata, Sing a Song of Love, tal y como dice la canción de Nasty Sex por allá, pues fue filmado por José Leos y Ricardo Sotelo. Trata precisamente de la historia completa de esta agrupación. ¿Les faltó algún dato? Bueno, pues por ahí pueden buscarlo. Vamos a dejar el enlace aquí en la caja de comentarios para que rapidísimo nada más le den clic y se vayan a mirar este buen documental, donde bueno, pues está la evolución, los fracasos, todas las ondas que han hecho, su trascendencia, por ahí su relación con Javier Batis, con Alex Lora, con la gran Kenny Avilés de Kenny y los Eléctricos, Arturo Ibarra y algunos más. ¿Qué decir también en el 2021 cuando lanzan esta serie de Netflix de Gustavo Santaolalla? ¿Se acuerdan de Rompan Todo? En lo particular me quedaban muchos detalles que no me latieron, como que les faltaron pues algunos pasajes o agrupaciones, pero bueno, pues esto es parte de lo que han hecho estos personajes en el ámbito de la música, la trascendencia que han tenido. Y bueno, pues gracias a la gente que nos sigue llamando, como el señor José Antonio, que se cortó por la llamada, dice, yo quería pedir también la de Cómo Te Extraño, de la revolución de Emiliano Zapata. Dice, yo propongo a Laureano Brizuela, quiero un mano a mano con el grupo Fandango. Bueno, pues por ahí están las propuestas que ustedes nos están haciendo checar, a ver a quién le agradan para que pues lo apoyen. También el señor Pepe Juárez de la Agua Azul está votando por Grupo Indio y también por los Struck, que están empatados con los hermanos Carrión para el día de mañana. En este momento, señoras y señores, el Grupo Indio va solamente por 2 votos adelante de la revolución de Emiliano Zapata. Estamos a unos minutos de concluir. ¿Usted quiere que le cambiemos el género musical al programa? Bueno, pues solamente tiene que proponerlo y bueno, pues que lo secunden por ahí. La Sonora Santanera, que nos está pidiendo el Gabo, nada que ver, no lo han apoyado. Tampoco a los Babies, a Laureano Brizuela, solamente los hermanos Carrión y a los Struck. Y bueno, pues esta agrupación que acabamos de escuchar con ese tema de Electric Light, orquesta original, la línea telefónica, ¿verdad? Esta agrupación originaria de Hermosillo, encabezada por René Sotelo en la voz y guitarrista, ¿verdad? Por ahí que se juntó con Ernesto Pablo, un virtuoso de los teclados, y que fue pues un personaje que andaba en la banda de Los Pulpos, pues le ayudó, ¿verdad?, a que empezaran a hacer esos covers de grupos internacionales que los llevaron definitivamente a la fama. Por ahí pues con otros compañeros músicos empezaron poco a poco, ¿verdad?, a ir picando piedra y sobre todo pues apreciando esa música, ¿verdad? Y bueno, pues también viniendo acá a la Ciudad de México. Cuenta la historia que por ahí andaban viviendo, ¿verdad?, en la colonia Álamos, y que en un momento dado, bueno, pues les ofrecieron entrar a esos estudios de Miguel Ángel de Quevedo, de la marca Polydor, y empezaron a hacer algunas versiones, incluso en el principio en inglés, como la Fat Mama, porque obviamente pues todavía había gente que pensaba que el rock podría continuar evolucionando en nuestro país. Tristemente no sucedió, y bueno, pues ustedes saben lo que continuó de la historia. La gran mayoría de las agrupaciones se convirtieron en grupos de baladas. Vámonos, porque este tema también nos lo han solicitado y todo parece suponer que Revolución de Emiliano Zapata solo se van a presentar y luego se van a despedir. Vamos a escuchar Cómo Te Extraño. Día tras día mi vida se va.
para finalizar, les platico, la Revolución de Emiliano Zapata va 2 votos abajo. Están empatados hermanos Carrión y Struck. Ahorita vamos a estar esperando en este pequeño bloque las llamadas o los mensajes para determinar cuál de las dos agrupaciones vamos a poner para el día de mañana. Mientras eso ocurre, les platicaba, ¿verdad?, de esos premios que les mandaron desde Hamburgo. Fueron 5 medallas como reconocimiento al alto índice de ventas que habían tenido por allá en el viejo continente. También en aquellos ayeres los nombraron el Grupo Revelación por el periódico El Heraldo de México. También les entregaron el Xochitl, un premio de las radiodifusoras de México. Y bueno, pues sobre todo esas grandes canciones que dejaron para la historia, como Nasty Sex, Todavía Nada, Al Pie de la Montaña, y más tarde esas que les comentaba y que ya escucharon, Mi Forma de Sentir, Cómo Te Extraño, alguna más como Ayúdame a Olvidar. Han sido versionados ya por otros autores, cantantes como Pedro Fernández, Richard Clayderman y Giro, el dueto brasileño Bruno y Marrone, entre muchos otros más. Hay que comentar que en la actualidad por ahí tienen grandes músicos todavía como integrantes, aparte del señor Martín del Campo, como Servando Ayala, que está en los teclados. Él, pues hombre, tiene una historia larguísima, sobre todo, ¿verdad?, pues desde haber integrado a La Fachada de Piedra, a los Spiders, a Bierling, por ahí al grupo de Jazz Copenhague y algunos más. También está David Kritouser, este genio de la bataca, ¿verdad?, argentino de nacimiento, para ser preciso, en la ciudad de Córdoba. Y bueno, pues por allá ha sido partícipe de producir también parte de lo que están haciendo en la actualidad estos personajes. ¿Por qué? Pues porque también tienen por ahí una formación en conservatorios de allá de su ciudad natal en Córdoba, Argentina. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle al Máster de Máster, que está en los controles digitales y que nos está pidiendo que pongamos una canción también versionada por el Grupo Indio como grupo ganador esta tarde. Esta es la rola de Yo Comencé la Broma. Buena historia, buena experiencia musical también por parte de estas personas de el Grupo Indio. Y bueno, pues acá está llegando ya el último mensaje, que nos dice que votamos por los hermanos Carrión. Ahí está, para el día de mañana el Grupo Indio contra los hermanos Carrión. Hasta la próxima, estamos vivos. ¿Quién me iba a decir? La otra cara de la música. La biografía de tus artistas, el drama de tus ídolos y algo de polémica con el Dr. Refugio Aranda. La otra cara de la música.